periodista deportivo, además de profesor de francés y guía turístico en el pasado. Todo el mundo lo conoce pues, por esas retransmisiones de partidos de fútbol y sobre todo de baloncesto. ¿Quién no ha escuchado nunca un partido escuchando la retransmisión, esos triples y esas canastas de Jordi Soler o de Nebo Saili o de Julius Nousos cantadas por don Paco Mangú? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Muy contento de estar con vosotros. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, a estar con nosotros aquí esta tarde. No cuesta ningún trabajo, hombre. Ya pasó un buen rato, que es lo que, pretendemos. Sí. Bueno, Paco, primero le tenemos que preguntar a Rafa cómo está, porque se ha jubilado, pero es que trabaja más que antes. Pero tan joven. Tan joven. No, ¿qué me dices? No. Desde el día de Nochebuena del pasado año se cumplieron justo 65 de mi vida. Lo lleva muy bien. Lo lleva muy bien porque yo conozco a gente de tu edad que está muy estropeada, la verdad. ¿A que tú también? Sí, pero también los encuentro por ahí con mi edad y mayores también que a lo mejor tienen un aspecto no te creas, más saludable que el mío. No te creas, yo te veo muy en forma. ¿Haces deporte? Poco y últimamente menos, pero en cualquier caso quiero reciclarme otra vez y a partir del mes de julio he tenido un mes muy duro en cuanto a proyectos que tenía pendientes y el remate de la preparación del libro que va a salir definitivamente ya pienso que en agosto y por lo tanto he tenido que multiplicar las horas para que me dieran de sí y ultimar todos los detalles que faltaban. Hablaremos después de ese proyecto del libro, Paco, pero por eso te decía, ¿cómo se puede querer tanto a una profesión? ¿Cómo se puede querer tanto a una ciudad y lo que tantos años has vivido trabajando, que ahora estando jubilado sigues haciéndolo? Bueno, pues por eso, porque una trayectoria tan prolongada como es la mía, en mi caso en el turismo 45 años, en la radio 41, todo ello conlleva que al final siempre quede algo de tu vida en esa actividad y máxime cuando has hecho lo que al final pues te gustaba desde niño. Si todo eso te recompensa, no solamente económicamente, sino también a nivel de sensaciones y de vivencias, pues uno cuando lo deja en cuanto al criterio de obligaciones, horarios, si no se desconecta de una manera total, pienso que es la mejor terapia para soportar el síndrome de la jubilación. ¿Cómo ha cambiado el deporte, Pablo, de cuando empezaste hasta ahora? Bueno, los que han cambiado han sido probablemente hasta los propios medios. Los deportes, al baloncesto se sigue jugando como hace 40 años y al fútbol también, pero lo que es el tratamiento de los deportes a nivel de medios informativos y lo que es el cubrir la información de esas actividades ahora y antes es donde yo he notado el cambio más profundo, las nuevas tecnologías aplicadas a la práctica de los deportes y sobre todo a comentarla o redactarla en los diarios a los oyentes y a los lectores es lo que más noto yo que ha influido en cuanto a lo que eran los deportes hace 40 años y lo que son ahora. Pienso que ahora es más fácil cubrir todos los eventos deportivos porque se tienen más medios para ello, pero tenía más mérito lo que se hacía antes, sin querer decir que no tenga mérito lo que se hace ahora también, claro. Has vivido ya casi al final de tu etapa el boom de Internet, el boom de las redes sociales. ¿Te hubiese gustado que cuando empezaste hubieses tenido la misma facilidad para transmitir partidos que ahora? Un día quizás te lleve a mi casa y vas a ver los archivos que tengo en cuanto a material plástico, diría yo, que se puede ver, tocar y hasta oler, porque ya la prensa y los recortes y los apuntes de hace 30 y tantos años ya hasta huelen a papel antiguo. Es una enorme estantería la que tengo con lo que ha sido toda mi actividad. Me preocupé siempre desde el primer momento de guardar, quizás para hacer buena la frase de mi abuelo, el que guarda haya. Y es lo que me ha valido para luego después, cuando hay algún evento, alguna situación que es necesario recurrir al pasado, pues puedas encontrarlo. Pero de haber tenido internet y de haber tenido acceso a la informática, todo eso que ahora tengo en muchísimos metros cuadrados en mi casa se vería reducido a 3-4 DVDs, que sería la máxima ilusión que yo hubiera podido tener para no tener que mecanografiar y escribir a mano todo lo que son crónicas de hace pues muchísimo tiempo. Yo te busco partidos del año 73, 74 y tiene prácticamente lo que hacemos en el fútbol cuando vamos anotando alineaciones, árbitros, incidencias,
jugadas, pues todo eso te lo puedo yo buscar de cualquiera de las temporadas en las cuales estuve al frente de la redacción de deportes de la COPE. Joder. Paco, cambiando de cancha, de tu largo recorrido como guía turístico, ¿crees que tenemos una ciudad cuidada artísticamente de cara al turismo? No. Tenemos una joya que para mí se tenía que cuidar bastante más. Más todavía. Sí, 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 por supuesto. Ahí no puede entrar un coche. ¿Qué falla? Pues eso, alguien que sea capaz de tomar el toro por los cuernos y definitivamente acometer lo que desde hace muchísimos años se viene hablando y se viene incluso hasta prometiendo por parte de los que acceden a las concejalías de turismo, y que al final, no sé si ahora con la creación del patronato que dice que van a crear, se van a tomar más medidas para que la ciudad monumental de Cáceres sea lo que tiene que ser, algo que nadie tiene, pienso, en el mundo más que nosotros, pero hay que ir tomando las medidas oportunas y entre ellas, por supuesto, pues cuidar lo que es el propio contenido histórico, los monumentos, hay que cuidarlos, y cuando se tengan que hacer obras de restauración, que sean de restauración, no de reconversión, y que te encuentres luego con un edificio distinto al que habían empezado cuando la obra empezó. La peatonalización total de la ciudad monumental, ahí no puede entrar ningún coche, porque eso, primero, que distorsiona lo que es el aspecto visual, segundo, que daña la propia piedra, porque la contaminación indiscutiblemente, pues todo eso daña la estructura de los edificios, y tercero, por la cantidad de molestias que ocasiona a las personas que van cómodamente transitando, a lo mejor haciendo una fotografía, y no pueden hacerla de un edificio concreto porque hay pues un vehículo aparcado en la misma puerta de un palacio del siglo XV, que es como ponerle a un santo dos pistolas, a un palacio del siglo XIV, XV, XVI, ponerle un modelo último de automóvil, pienso que no está bien. ¿Crees que le falta vida a la parte antigua? ¿Le falta movimiento? ¿Le falta establecimientos, alegría, digamos? Es posible que algo le falte, pero no en el sentido verbenero. Yo no quiero allí restaurantes, bares... No, lo que no quiero son barbacoas. Ajá. De panceta durante los festivales medievales, que huele toda la ciudad monumental a churros, a pancetas, porque uno está haciendo, por un lado está haciendo la cocina de un sitio, otro cociendo pulpo. Yo no pienso que eso sea para... Ahí se tienen que promover actividades culturales, pero culturales que lleven gente respetuosa y que vaya gente pues a disfrutar de lo que sean los espectáculos que allí se organicen, pero siempre con ese denominador común de la cultura. Y no pienso que ir a comer panceta o salchichas a la plaza, allí a la plaza de Santa María, aparte de poner todo aquello lleno de humo, no creo que eso sea mucha cultura. Mucha gente dirá, bueno, pues por lo menos a esa hora la gente está viendo la ciudad monumental. No, la gente está pendiente a ver cuando me toca la ración que he pedido, y a la ciudad monumental, si quiere, tiene toda la semana para ir. Entonces, darle vida, efectivamente, sí, pero desde la escuela, haciendo grupos de niños que vayan a encariñarse con ese patrimonio que, repito, que es único. Los fines de semana, que se elija por parte de los padres con los críos también ese sitio para pasear. Eso es darle vida a la ciudad. Ajá. El poner negocios no simplemente va a implicar de que tenga que ser la única solución para darle vida, indiscutiblemente que sí, pero son muy poquitos, ¿eh? Ojo, las edificaciones que en la ciudad monumental no pertenecen ya a algo que de alguna manera esté implicando cierta cultura, como sí, son los museos, como son las organizaciones, los patronatos y los propios templos, que pueden visitarse perfectamente, dándole vida, pero sin adulterar lo que es una joya como esa. Totalmente. Paco, volviendo a tu otra faceta, sabemos el final, que el final ha sido pues con un micrófono retransmitiendo partidos de baloncesto y de fútbol. ¿Cómo es el principio? ¿Cómo se hace Paco Mangús periodista deportivo? Bueno, pues porque los que había en la radio, yo no entré en principio, a pesar de que era mi ilusión, no entré de manera directa en la radio para ocuparme de la sección de deportes. Había otros compañeros que lo estaban haciendo, el caso de Julio Melchor, y posteriormente Pedro Antonio Tato, Francisco Antonio Tato. A ese fue al que yo sustituí, comencé ayudándole, y definitivamente al final él trabajaba también fuera de lo que era la radio, era un colaborador más, y entonces cuando yo entro a formar parte de la plantilla de la cadena COPE ya asumo directamente lo que era la información deportiva. Pero bueno, alternaba con otras modalidades de la radio, tanto informativos como programas musicales. Están en lo que ha sido mi andadura por la radio,
pero mi ilusión era llegar a convertirme en la persona que se responsabilizara de los deportes. Y al final así han sido los últimos años de mi vida, bien lamentando no haber podido hacer lo que hubiera querido, un auténtico programa, pero con un equipo de colaboradores eficacísimos, y que no tuviera que ser yo el único que allí tuviera que meter baza en la información, solo cuando conté con la colaboración de Carlos Tejado, que para mí fue pues como mi mano derecha, y posteriormente el complemento de Tomás Pérez cuando el baloncesto estaba en el boom de nuestra capital. Pues la COPE, que había apostado muy fuerte por las retransmisiones deportivas, no podía dejar de ofrecer lo que era ya pues una sección clásica en la tarde de los domingos, que era la retransmisión del fútbol, aprovechando que Tomás ya estaba jubilado de sus labores en Radio Nacional de España y que había dejado de ejercer las funciones de jefe de prensa en el Cáceres Club Baloncesto, pues le refichamos para que con nosotros, y creo que han sido pues para él, y lo hemos comentado en lo que han sido últimamente todas las conversaciones que se han derivado en torno a su persona tras su desaparición el pasado miércoles, pues fueron probablemente los años más placenteros para el propio Tomás, según me había confesado en más de una oportunidad, porque lo que te decía antes, trabajar por obligación y por sueldo, o trabajar por gusto y por vocación, hay muchísimas diferencias, y entonces la vocación muchas veces tiene un valor que se le da pues un tratamiento mucho más positivo y mucho más amplio que no el de trabajar exclusivamente por el dinero. Paco, está la cosa mal en lo que al deporte cacereño se refiere. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Pues exactamente igual como tú, que ahora lo estás tratando de una manera más directa. Los problemas vienen por la falta de liquidez. Indudablemente no van a poner siempre el dinero los mismos. Y cuando falta un apoyo institucional, y ahora los visos es de que cada vez sea más pequeña la tarta a repartir, porque los recortes tienen que afectar absolutamente a todos, y máxime cuando se trata de sociedades anónimas deportivas, es cuando todavía la administración tiene más excusas para no conceder dinero a los que son sociedades o clubes privados. Por lo tanto, la cosa debería estar en una mayor implicación de la sociedad en cuanto a lo que sean los proyectos deportivos que desean, porque la gente quiere baloncesto de altura, quiere fútbol de altura, pero ¿quién lo paga? Siempre los mismos, los que arriesgan su capital industrial o personal, y luego las subvenciones de las instituciones. Tanto en fútbol como en baloncesto no se cubre ni el 15% de lo que supone que podamos ver baloncesto del Eboro y fútbol de segunda división B. El resto tiene que venir de fuera porque los socios no generan, y como nadie quiere renunciar a ver los equipos en la categoría más alta posible, deberían de alguna manera también mentalizarse: si quiero esto, que no me moleste luego cuando me suban las cuotas, porque si no, no voy a poder tenerlo. Pero eso es muy fácil también decirlo para mí. Y al contrario, lo que es muy fácil es ver la molestia que sienten muchos aficionados cuando llega un día del club y hay que aportar dinero después de haber pagado ya el recibo. Piensa uno que con la anualidad pagada ya tiene derecho a que el resto lo pongan todos los demás. Y lo tenemos negro, ¿eh? Lo tenemos negro. O bien se rebajan muy mucho los presupuestos en cuanto a la contratación de jugadores, que también pienso que va a ser una constante. Los propios profesionales del deporte van a saber que hay que fichar cada vez por menos, porque también los clubes van a tener muchas dificultades para poder pagarles. Y entonces es más interesante firmar 5 y que te paguen 5, y no firmar 10 y que luego no te pague ninguno.